Y ahora en el directo nos vamos a tomar un ratito para hablar de diseño. Para eso está con nosotros, como siempre, el mismísimo Pablo Pellizzoni. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo va? Bien, muy bien, todo tranquilo. Bueno. ¿Qué nos traes hoy para entretenernos? Bueno, vamos a hablar, hace rato que no charlábamos, así que vamos a traer un tema un poco diferente de todo lo que estamos acostumbrados a ver del diseño de mobiliario, diseño, lo que llamamos hardware particularmente, y nos vamos a ir un poquito al software, porque hay muchísimos diseñadores industriales, diseñadores gráficos que hace unos 2-3 años han empezado a ocupar el espacio de el diseño en videojuegos, en películas, en animación. Y la verdad que es interesante ver cómo se genera eso, porque a veces uno dice, bueno, vamos a ver una película animada, ¿y cómo es esto? Bueno, ¿cómo se arranca como para empezar a diseñar? Particularmente, tanto en las películas como en el desarrollo de videojuegos y demás, los diseñadores industriales lo que hacen es trabajar en equipos. Lo primero que hacen es, con un departamento de arte, que me van a escuchar nombrarlo varias veces, empiezan a dibujar lo que son los bocetos, y a raíz de esos bocetos, como vemos ahí en pantalla, empiezan a hacer una forma en 3 dimensiones. O sea, los bocetos estos en cuestión arrancan con papel y lápiz. Exactamente, fíjate la imagen de ahí atrás, vemos a un personaje hecho en 2 dimensiones, dibujado, y después lo que hacen es precisamente ponerlo de fondo y empezar. Estas son una de las técnicas, ¿no? Pero es la más utilizada, y empiezan a modelar ese dibujo que tenían atrás en el espacio, ¿sí? Ahí fíjense cómo a través de formas volumétricas empiezan a modificar lo que llamamos nosotros esa especie de mallas. Bien. Y vemos ahí cómo queda nuestro muñequito modelado. Claro, ¿sí? Porque para hacer un videojuego y poder moverlo y animarlo necesitamos pasar de lo uno al otro. Exactamente, ahí pasamos directamente del plano, pasamos directamente a lo que tiene que ver con digamos, el modelado del producto. Bien. Una vez que lo tenemos, se divierte otro departamento que también muchas veces lo hacen los diseñadores, que es la animación. La animación es algo muy parecido a lo que se hace en la edición de video. Tenemos una línea de tiempo, y aquí lo que hacemos es, ese modelo que habíamos agarrado antes, volumétrico, le asignamos como los esqueletos que uno dibuja de chiquitito, los palitos de la persona, y entonces le dice, bueno, este palito de acá es la pierna, este palito es la mano, este palito. Entonces, cada malla que se llama ese volumen, cada partecita se le asigna a ese palito. O sea que esto se tiene que hacer pensando también desde que arrancaron con el boceto en las articulaciones, qué movimiento va a tener, porque no siempre es una persona. Exactamente, exactamente. Fíjense que a medida que van avanzando los motores de renderizado y los motores de modelado, digamos, los programas de modelado, vamos teniendo personas cada vez más reales. Claro. Y lo que se hace normalmente es, se anima de acuerdo a si es muy protagonista o no. O sea, los protagonistas, por ejemplo, en las animaciones o los videojuegos, generalmente tienen animada toda la cara, los gestos. Bueno, los que están, digamos, de palo, en el fondo, directamente solamente se anima con un palito y ya está, ¿no? O sea, porque eso, obviamente, son recursos no podés monetarios. hacer, Exactamente, es muy complicado. Luego lo que se hace es agregar la física. La física en los objetos se le dice dentro del programa a un objeto que tiene, digamos, dice, bueno, este objeto tiene las características de una tela. Este objeto tiene las características del agua. Este objeto tiene las características de... Ahí vemos telas, no sé, lo que vean. Y entonces ese objeto empieza a reaccionar automáticamente, ¿sí? O sea, esto es relativamente moderno, porque hasta no hace tanto había que hacerlo. Exactamente. Cuadro por cuadro, conociendo qué pasaba con cada material. Exactamente, ahora directamente se le asigna. Y después algo muy, muy importante, lo que decía el departamento de arte, es el tema de las texturas. Claro. Lo fundamental es iluminación y texturización. La texturización generalmente se trabaja, les decía, con un departamento de arte, con gente que trabaja las texturas en 2 dimensiones, Photoshop, Photopaint, cualquiera de los programas de edición, como si fuera una fotografía normal, y eso después lo aplican en ese modelado que veíamos al principio. Esas bolitas también que vemos vendría a ser como la aplicación de una textura. Exactamente, y fíjense que ahí lo empiezan a repetir y empiezan a pintar y juegan con la luz, y lo que hace la textura es precisamente dibujarla, y a través de programas uno después saca lo que sería el valor de escala de grises, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, esa imagen que veíamos recién. Eso me hace que eso vaya o para arriba o para abajo. Entonces yo no tengo que modelar todos los pocitos de la calle, sino que lo hago en 2 dimensiones, mucho más sencillo, y después ahí estamos viendo el motor del Unreal, por ejemplo, bueno, ¿no? Este es uno de los motores más avanzados que más avanzados, más viejos, es totalmente free ahora para utilizar, o sea, uno lo puede descargar. Y luego
esto es lo que vemos cuando se arma finalmente la escena. Modelábamos el muñequito, todas las cosas, hacíamos la textura, le poníamos a cada uno, y todo eso después lo mezclamos en una escena, y fíjense cómo va incorporando como si fueran bloques, ¿no? Yo voy armando, esto vamos a ver al final la escena terminada. Bueno, Pablo, recién estábamos viendo cómo modelaban un pedacito de una tira de asfalto. De ahí a pensar en todos esos postes, los cables, los suelos, los edificios, el tranvía, los rieles, la cantidad de trabajo que demanda esto. Sí, claro, por eso yo le decía que hay muchos diseñadores trabajando en esto, y generalmente, digamos, en una película son departamentos enteros y enteros de cómo van trabajando, y no solo eso. Generalmente en una película lo que hacen es, generan como accesos directos, vacíos. Entonces, el director, para poder filmar la escena, dice, yo necesito todas estas cosas. Vamos a poner acá el set, la mesa, los vasos, la cámara, los sillones, el piso, las personas. Tiene un objeto que se llama mesa, un objeto que se llama cámara, un objeto que se llama silla. Entonces, cada uno en la película va diseñando. Bueno, a vos te toca la mesa, a mí. Cuando toda esa escena está completa, recién ahí empiezan a filmarla. Entonces, imagínate la cantidad de personas que trabajan modelando y diseñando. Eso es bastante arduo el trabajo. Un diseñador que trabaja en una película o en un videojuego puede ir y decir, no, yo trabajé acá, vamos a verlo, yo hice esa ventana. Sí, ¿Y se termina su trabajo? Sí. 6 meses. Y un poco más también, porque tengo el Eduardo Grana, trabajó acá en la película Metegol, y nos contaba, y trabajó en Avatar, en una empresa en Australia y todo, y él nos contaba que en la película acá Metegol eran muy pocos, comparado a lo que era Pixar y todo. Entonces, tenían que hacer de todo. Entonces iban y venían con el departamento de arte, y entonces ellos hacían los muñequitos, la historia, y tiene algunas anécdotas con campaneras muy divertidas que algún día lo tendríamos que traer para que cuente, porque hoy ya no llegamos, vas a tener que coordinarnos eso, por favor. La verdad, súper interesante, pero bueno, nos queda un montón para hablar. Gracias por haber venido, Pablo. Con nosotros, hablando de diseño, en este caso de animación de videojuegos y de películas, Pablo Pellizzoni.